Buenos días, aquí estamos desde España, en el Semanal de Israel. Vamos a ver y hablar de lo que ha pasado esta semana. Salom Simpson desde Israel. Salom. Shalom, shalom, buen día. Bueno, esta vez no estoy mirando a mi alrededor porque estoy en otra pieza, pero, eh, pero hay mucho lo que hablar, hay mucho lo que hablar. Sí. Hay mucho que hablar. Lo último y lo más relevante ahora mismo es eh, la, que Donald Trump dio paso a que Israel tuviera lo que tenía que hacer o que hiciera lo que tenía que hacer para el problema de Gaza. Y se está hablando de la anexión de Gaza, que no estamos diciendo la ocupación, sino la anexión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar, Simpson? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar a fin de cuentas? Ante todo, buen día para todos los oyentes, espectadores, eh, digamos así. Lo primero, ¿qué es lo que va a pasar a fin de cuentas? Es difícil decir, pero se puede decir que es lo que está pasando ahora. Lo primero que sucedió, eh, en ningún lado en Israel no se dice Trump nos dijo que esto y lo otro. Es decir, eso es lo que se escucha en el exterior. Por Sí. supuesto que es de esperar que el gobierno de Israel actúe de común acuerdo con Trump, lo que no quiere decir que en tal o cual momento no haya alguna diferencia entre unos y otros, pero en líneas generales, digamos así, Israel y Trump están acoplados para actuar como se tiene que actuar. Esta noche, realmente la noche, porque la reunión terminó a eso de las 4:30, 5 de la mañana, durante 10 horas el gobierno israelí, el gabinete eh, eh, discutió. Generalmente discutió con el comandante en jefe del ejército sobre qué es lo que hacer a continuación. El comandante en jefe del ejército tuvo otra posición, pero la posición de él no fue aceptada. Y lo que va a haber que ver en el futuro es hasta qué punto él, que tiene en definitiva es el quien manda sobre el ejército, va a ser consecuente con la decisión gubernamental. Ya hubo caso con el comandante en jefe anterior que no todo lo que el gobierno decidió, en definitiva, el ejército hizo, porque el ejército recibe órdenes del comandante en jefe del ejército. Y si el comandante en jefe del ejército quiere estirar como un chicle, digamos así, las decisiones, también tiene algunas posibilidades de hacerlo. Es cierto que no es una actitud democrática, pero bueno, ya hemos estado en eso y es posible que vuelva a ocurrir. En definitiva, eh, hace bien en no utilizar la palabra conquista o anexión. Una, porque Israel no ha dicho que pretende anexar, si bien existen, como sabemos, existen tales o cuales ministros de la extrema derecha que hablan todo el tiempo de anexar, pero se trata de dos ministros, tres ministros, pero no se trata del gran marco del gobierno, digamos así. Eh, Ante todo, que no es seguro que existe qué es lo que anexar. Es posible que, por lo menos con respecto a la ciudad de Gaza, es posible que haya, no solamente posible, sino me imagino que eh, es probable que parte determinada de los territorios de la franja de Gaza que estaban cercanos a la frontera con Israel y desde los cuales comenzó la invasión del 7 de octubre del 23, van a ser anexados y convertidos en lo que se llamaría una tierra de nadie, para evitar que esa gente pueda acercarse otra vez nuevamente a los israelíes con intenciones hostiles, digamos así. Pero la ciudad de Gaza, en definitiva, no tiene nada de particular. No es una ciudad, no es Jerusalén, no tiene una importancia histórica como tenía. Y no solamente eso, sino que si la actividad va a ser como supuestamente va a ocurrir, es que
jamás supuestamente no va a aceptar las condiciones de Israel, Israel va a atacar, Israel va a atacar con fuerza, con lo cual la Gaza de hoy no se va a parecer demasiado a la Gaza que va a haber dentro de 2 o 3 meses, porque el ejército va a tener que actuar y si va a tener que actuar con fuerza, entonces los edificios de Gaza se van a ver en forma distinta de cómo se ven hoy, digamos así, para no poner en peligro la vida de los soldados, es decir, ataques de artillería, ataques de blindados, aviación, en forma tal que desde los edificios no se pueda poner en peligro la vida de los soldados. Eso es un tema. Ahora, la decisión del gobierno de Israel habla de atacar en Gaza, vencer a Hamas, hacerlo rendirse, sacarlo del gobierno a lo que quede de Hamas, digamos así, después del ataque, eh, y pasar, y eso es lo importante, que en el mundo, no sé hasta qué punto lo dicen, pasar a fin de cuentas el gobierno de Gaza, no, la parte militar quedaría en manos de Israel, la parte gubernamental sobre la población que quede, se llamen 2 millones o 1 millón o medio millón o 200.000, la parte gubernamental estaría dominada por una fuerza administrativa árabe, no Israel, árabe. Es decir, por supuesto que esa fuerza administrativa árabe no va a actuar si Israel va a anexar, con lo cual hay ahí un tema que lo explican en forma mala. Para que Israel pueda dar ese gobierno a una administración árabe, forzosamente Israel no puede anexar desde el punto de vista jurídico, digamos así, a Gaza, porque entonces esos países se van a negar a ser la fuerza que administre a Gaza y a la población, porque eso sería colaborar con la conquista israelí, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que diferenciar entre lo que la propaganda dice y lo que supuestamente va a ocurrir. Lo primero que va a ocurrir tiene que ser que Israel prepare su ejército y que poco a poco Israel vaya convenciendo de una u otra forma, un poco por las buenas y otro poco menos por las buenas, a la población de la ciudad de Gaza. Se habla en este momento, hay distintas evaluaciones, entre 600 y 800 mil personas, a pasarse de Gaza a la zona sur de la franja de Gaza y otorgar una fecha determinada que, según lo que he leído, en forma simbólica Israel la ha determinado como el 7 de octubre, no de casualidad, el 7 de octubre se cumplen 2 años de la invasión de Hamas. Entonces, supuestamente hasta el 7 de octubre esa población tiene que pasar hacia el sur y en ese momento Israel, como diría el presidente Trump, va a despertar el infierno contra lo que quede ahí, porque lo que Claro. quede ahí en esa zona sería los terroristas y alguno que otro suicida que quiera quedarse junto con ellos, pero ese sería más o menos el plan, en la medida que ahora, para pasar una frase intermedia, para pasar a esa población hay por supuesto que preparar lugares para que esa población pueda comer, porque no se trata de algo de 2 horas, se trata de una situación provisoria que dicen en hebreo, no sé cómo se dice en castellano, pero en hebreo se dice que no hay nada más fijo que lo provisorio. Es decir, tú dices que algo es provisorio y entonces lo postergas por un día, lo postergas por una semana y al final se convierte en algo fijo. Eh, Supuestamente la población esa tiene que pasar a un lugar provisorio y por eso hay que, antes que construir lugares donde ellos puedan vivir, digamos, carpas, todo tipo de cosas así, y lugares donde distribuirles comida en forma diaria para que no pasen hambre. En ese sentido, eso es supuestamente la donación, digamos así, de Estados Unidos a la estabilización de la situación
Es decir, ocuparse de que la parte de el aprovisionamiento de comida y de viviendas y todo eso sea apoyado desde lejos y económicamente por Trump. Y eso es la parte importante, Claro, porque Trump, por dos cosas. Una, porque supuestamente Trump como ser humano no quiere que esa gente sufra. Y otra, porque como Trump apoya a Israel, no quiere que Israel actúe en forma tal que el nombre mismo de Trump sea ensuciado por una actividad israelí no suficientemente correcta desde el punto de vista moral. Entonces, el que tiene que en ese sentido poner los cheques, digamos, perdonando la expresión, es Trump. La pregunta es si esa disponibilidad, digamos así, a nivel administrativo o de vivienda habitacional y todo eso, va a estar para la fecha, para el 7 de octubre, y eso va a depender también de los Estados Unidos, pero también de la forma en que el ejército israelí, con eso vuelvo sobre mi primera frase, en la que el ejército israelí y su comandante en jefe estén dispuestos a cumplir eh, con la orden de las fuerzas políticas, con la orden del gobierno, que en definitiva no hay que olvidarse, el militar es alguien elegido por el gobierno, pero el gobierno mismo fue elegido por el pueblo, es decir, desde el punto de vista democrático, eh, el gobierno es quien da las órdenes y el militar tiene que hacerlo o renunciar. También esa es una posibilidad de que en algún momento eh, haya discusiones y discusiones en tonos más altos, hasta que en algún momento o el gobierno le pida al comandante en jefe del ejército que renuncie, o el comandante en jefe del ejército diga yo no estoy dispuesto a hacer eh, esa, esa política y renuncie. Bueno, habrá otro general. Te contesté. sí, sí, estamos expectantes en lo que va a pasar en la Franja de Gaza. Yo escucho esta mañana en una noticia que igual que Israel le va a dar la Franja de Gaza ¿cómo diría? A los árabes o algo de eso he escuchado, no me recuerdo bien. Exacto, de eso estuve hablando antes, es decir, Sí, hay algo que está, todo el tiempo dijimos en las semanas anteriores, de que en definitiva el plan de Trump, es decir, Trump no hace nada para, digamos así, nada gratis. Tiene sus motivos para hacerlo y los motivos de él es poder tomar algún tipo de gobierno sobre lo que va a suceder en la Franja de Gaza. A lo mejor no el gobierno a nivel de gobierno administrativo, pero sí a nivel de gran potencia que quiere tener influencia sobre lo que sucede. Ahora, parte del tema es la formación, no, porque ya de alguna forma existe, pero la estabilización de un conglomerado de países, llamémoslo así, Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos, que son el frente occidental pro-occidental, digamos así, de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, si quiere que no entre China o Rusia, tiene que hacer países que sean un eje occidental. Y los tenemos frente a los ojos. Son Jordania, los Emiratos, Bahrein, Arabia Saudita, Egipto. Ahora, esos países están, parte de esos países están interesados económicamente, sobre eso hablamos en otras semanas, de que allí haya tranquilidad. Para que haya tranquilidad hay que terminar con el terrorismo, pero no se puede terminar no se puede gobernar a lo que quede de esa población, suponiendo que quede parte de esa población, sin que haya algún tipo de tranquilidad, digamos así, a nivel día a día, que permita que el terrorismo ese no vuelva a levantarse. Y para eso la población debe recibir servicios. Los servicios se los van a dar los árabes. En ese sentido, en los últimos días hubo una novedad que parece ser no importante, pero que tiene mucha importancia. Varios países árabes han comenzado a tirar ayuda humanitaria desde aviones sobre el territorio de Gaza a la población. Ahora, eso tiene mucha importancia. ¿Por qué tiene importancia? No por la cantidad de comida,
que ellos pasan, que en definitiva con camiones se puede hacer lo mismo, no hay necesidad de hacer aviones, sino por el hecho de que eso significa participación oficial de esos países árabes en lo que está sucediendo en Gaza. Y eso significa una, que todo lo que entre de esa forma no llega a manos de Hamas, es decir, es el debilitamiento progresivo de Hamas, dado que no le puede dar comida o le puede dar menos comida a los palestinos, entonces tiene menos posibilidad de gobernarse. En ese sentido, lo que está sucediendo va en camino, pero va despacio y no todo se puede decir en público, entonces no se dice en público, pero lo que está sucediendo es una, todo se está encaminando a que el asunto funcione de una u otra forma. Lo que faltará después saber, y es importante, pero no es todavía el momento de saberlo, es si la población esa que será desplazada hacia el sur de Gaza para terminar con los terroristas, si esa población también será después enviada a otros países por su propia voluntad, digamos así. Eh, y esa es la parte de Trump, de convencer a tales o cuales países de que acepten recibir a los palestinos, o para que vivan allí en forma provisoria, o para que vivan en forma menos provisoria. Yo pienso que en la mayoría de esos países los palestinos al final no se van a quedar y van a aparecer en algún momento en Europa, porque parte de los países, por lo menos lo que se está hablando, no tienen posibilidad más que atender a los palestinos, evitar así que mueran en combate, no tienen posibilidad de recibirlos y convertirlos en ciudadanos de ellos mismos, porque esos países mismos no están suficientemente desarrollados ni siquiera para sus propios habitantes. ¿Te contesté? Sí, sí, perfectamente. Vamos a ver próximamente qué es lo que va a pasar. Yo creo que ya estamos en la última etapa de esta guerra contra Gaza, porque tiene que serlo, y una de las razones son los rehenes. Eh, esta semana, esta semana hemos visto imágenes muy duras, hemos visto unos vídeos que ha difundido Hamas con un pretexto. Luego nos dirás qué pretexto crees tú que ha sido, qué objetivo perseguían o persiguen con la difusión de esos vídeos tan terribles que hemos visto a Ebeatar David, que han recorrido el mundo. Es no del todo, porque sabes que la prensa no le gusta difundir este tipo de cosas que van en contra de su narrativa, pero sí que hemos visto una Ebeatar a un chico, a Ebeatar David, prácticamente en los huesos, cavando, como decía él en el vídeo, como su propia tumba, ¿no? Porque no le queda mucho. También hemos visto otro vídeo de otro chico, de otro rehén, pero nos han recordado, ¿no? Imágenes que no nos gusta recordar, eh, porque si en Gaza se está pasando hambre, quien está pasando realmente hambre son los rehenes. ¿Qué tienes que decir a esto? Bueno, aquí hay no menos que dos temas, digamos así. Uno es qué es lo que pretendió lograr Hamas y otra es qué es lo que logró Hamas. Eh, ante todo, Hamas tiene, como sabemos, y tú lo has dicho hace un minuto, el apoyo periodístico internacional, que las fotos que ellos publican no van a ser publicadas en la misma forma que las mismas que las fotos que ellos publican sobre Gaza. Y eso por varios motivos. Ya hablamos sobre la influencia de ciertos países árabes, ¿no? Principalmente Qatar, sobre la prensa internacional, los presupuestos que Qatar destina a ese tema, y no solamente Qatar, también en alguna medida Arabia Saudita, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, Qatar, por supuesto, no va a decir, no, jamás, por supuesto, no va a decir qué es lo que pretendió. Supuestamente lo que pretendió decir es algo así como, si ustedes pueden eh, matar de hambre a los palestinos, nosotros también podemos matar de hambre a los judíos. En definitiva, um, en,
no sé cómo se dice en castellano, en hebreo es como si la vaca pateara el balde de leche, digamos así. Eh, Porque en definitiva lo que hizo, lo que logró jamás, si con eso pretendió eh, crear más tensiones dentro de Israel mismo, lo que provocó fue crear más apoyo al gobierno de que con esa gente no podemos llegar a ningún acuerdo. Es decir, no, si el objetivo fue crear más división en el pueblo de Israel, yo pienso que no lo logró. Fuera de una población, mira, yo pienso que es importante decirlo. Hay tres poblaciones en Israel en lo que se refiere a la relación al tema de los refugiados, de los rehenes. Perdón. El primer tema son las familias de los rehenes. Por supuesto, eh, no es de esperar que una familia de un rehén quiera que el rehén muera. Pero se trata de un número pequeño, porque en definitiva en este momento quedaron 20 rehenes vivos, 30 cadáveres. Eso es el primer grupo. Lo segundo, la oposición al gobierno, que por supuesto va a utilizar todo lo que puede utilizar también hoy para criticar al gobierno. Si los dejan vivos, si los dejan muertos, si Israel ataca, si Israel no ataca. Es una cuestión de política. Son opositores y por supuesto critican. Mira, el camino del gobierno puede ser que no sea 100% correcto y que hay errores de uno u otro. Pero lo cierto es que comenzamos con 255 rehenes y ahora estamos en 50 rehenes. Es decir, algún efecto tiene la política del gobierno si más de 200 rehenes fueron devueltos. Parte fallecidos, pero sabíamos que estaban fallecidos. Es decir, hay lugar a lo mejor a, un, a una mejoría en la forma de actuar del gobierno, pero evidentemente si el 80% de los rehenes han sido devueltos, entonces de alguna forma algún éxito existe, no se puede desmentir. Ahora, esos grupos de la oposición, como dije antes, van a criticar no importa qué, si el gobierno presiona o si el gobierno no presiona, por qué no presiona, y si presiona, por qué presiona, y si el ejército avanza, por qué el ejército avanza, y si no avanza, por qué no avanza. Ese es el segundo grupo. Y son un porcentaje determinado de la población, digamos, un 25% de la población, que es opositora, que era opositora también si no hubiera habido el 7 de octubre, porque es oposición. Es un país democrático, hay gobierno, hay oposición, hay elecciones. Y la tercera parte es el resto del mundo, de la población. El resto de la población mira lo que está sucediendo. Por supuesto, no es, el resto de la población no es que no piensa en los refugiados, en los rehenes, otra vez con la palabra, no piensa en los rehenes, sí piensa en los rehenes, pero el resto de la población no, como personas comunes, normales, no tienen demasiado conocimiento de cómo se puede acercar a la población, a los rehenes. Si me preguntas a mí, yo tampoco sé. Es decir, yo tengo dos posiciones, o confiar en el gobierno y en las acciones del gobierno, o no confiar. Eso es lo que le pasa a la mayor parte de la población, ver lo que sucede. Por supuesto que cuando hay un acto como hizo Hamas, que sacó a esa gente, a esas dos personas en los videos, no puede recibir el apoyo. Por supuesto, va a recibir el estremecimiento de los familiares de los rehenes y alguno que otro excusa a la oposición para acusar al gobierno. Pero el resto de la gente no puede otra cosa que reconocer que son nazis, que son nazis los de Hamas. Quiero aclarar, dado que a veces tú elevas el tema, que ni siquiera los nazis en Alemania en la Segunda Guerra Mundial presentaron videos de ese estilo sobre la situación de los judíos. Al contrario, hicieron videos en los que mostraban que estaban en campos de concentración, pero que la pasaban bien. Hay el campo de Sí. concentración de Theresienstadt, Teresia, eh, sí, ese.
el campo de concentración de Theresienstadt, por ejemplo, lo utilizaron como ejemplo, así como en un edificio nuevo haces un departamento para que te vengan a comprar la mercadería, un departamento amueblado y todo eso. Lo mismo hicieron ellos. Los nazis estos ni siquiera eso hicieron, es decir, no tienen ni siquiera, no sé cómo llamarlo. Decir animales es insultar a los animales, porque los animales Así no tienen es. un comportamiento de ese estilo. Eh, Así que, en definitiva, lo que yo digo es que lo que consiguieron los de Hamas con lo que hicieron fue agrupar más aún a la población por detrás de su propio gobierno. Y ayer a la noche aparecieron los nuevas encuestas de opinión pública, salen aquí una vez por semana, los jueves, por la nochecita, hacia el fin de semana, y muestran que el gobierno se fortificó y la oposición se debilitó, porque la oposición no tiene plus, no tiene más, no tiene positivo la oposición. Lo que tiene la oposición es solamente decir el gobierno hace mal, el gobierno hace esto. Pero la oposición no tiene más posibilidad de volver a los rehenes de lo que tiene el gobierno. O hay posibilidad o no hay posibilidad. Pero la oposición lo único que puede hacer es criticar al gobierno. Y la población en Israel no es tonta. Aparte, la población en Israel, a diferencia de a lo mejor de otros países, por el hecho de que nosotros vivimos en situación de guerra ya hace 100 años, está muy empapada, llamémoslo así, de lo que sucede alrededor. No es una población que se pasa la vida mirando a los pajaritos. Sabe de que junto con el pajarito puede caer una bomba. Así que la población israelí presta atención a lo que sucede y responde de acuerdo a ello. Y como dije recién, independientemente de lo que yo pienso sobre lo que ocurre, la población a nivel de encuestas apoya más al gobierno de lo que apoyaba hace, digamos, 2 semanas. Sí. En esta cuestión, ¿tú crees que se ha acelerado el proceso por estos vídeos, estas imágenes de la resolución final de la anexión de Gaza o acabar con este problema? Lo antes, o sea, ¿se ha acelerado? ¿Tú crees que se ha acelerado a raíz de esas publicaciones? No, yo no pienso que se ha acelerado a nivel de tiempo. Es decir, dado que tú tienes, la discusión pasa por otro tema y esa es la discusión con el comandante en jefe del ejército. Y supuestamente nadie puede, porque un general que no sea el comandante en jefe del ejército no puede hablar públicamente porque está en el ejército. Entonces, lo que tú recibes como lo que piensa el ejército, en definitiva, es lo que piensa el comandante en jefe del ejército. La discusión pasa por el hecho de que él dice de que no hay que actuar en la forma que el gobierno quiere de ocupar Gaza, y no hablo de anexar, sino de ocupar Gaza, sino que hay que hacer un acto de aislamiento de dos lugares. Uno es Gaza y otro los campamentos en el centro en el centro de la franja de Gaza, donde están los terroristas, lo que queda de los terroristas y donde están los rehenes. Algo así como cercarlos, digamos así, un asedio eh, destinado a que ellos no puedan salir de ahí y que eso va a adelantar la posición de Israel. Eh, Personalmente, yo no soy gran estratega y nunca fui comandante en jefe del ejército, pero personalmente yo pienso que es un error, pero yo sé por qué viene el error. Ante todo, ¿por qué pienso que es un error? Porque los terroristas son yihadistas y yihadistas pueden decidir de que justamente por su ideología yihadista están dispuestos a morir en el asedio. La misma historia judía, cuando te cuentan lo que pasó en Masada, al norte, al lado del no estaban dispuestos a rendirse, no estaban dispuestos a rendirse. Y al final de cuentas, los romanos tuvieron que atacarlos, cercarlos y hacer todo un montón de cosas. Y en definitiva,
conquistado. Ahora, no hay ningún motivo por el cual ellos decidan rendirse todo tiempo que tengan a los rehenes y piensen que la población israelí por los rehenes no los va a atacar. Es decir, es una disyuntiva que solamente en la medida de que ellos se convenzan que el gobierno israelí pasó el tema de los rehenes al segundo plano y el primer plano es terminar con ellos, entonces es posible que los terroristas digan, bueno, si perdimos ese arma propagandística, entonces rindamos, porque ya no, porque para el enemigo, es decir, Israel, ya no tiene la misma importancia que tenía hace 3 meses, hace 4 meses, hace 5 meses. Ahora, por supuesto que quien decide una cosa así, y el que decide es el gobierno, pone en peligro la vida de los rehenes. Pero los videos que tú has visto demuestran de que la vida de los rehenes están en peligro también si Israel no decide una cosa así. Porque si no, bueno, si no se van a morir hoy, se van a morir de inanición dentro de 15 días, 20 días más, un mes más. Es decir, poner a los rehenes como excusa para no atacar es una excusa, porque los rehenes están en una situación en la cual o los liberas o se mueren si tú no atacas. Ahora, ¿por qué no quieren hacer? Mira, hay una frase que dice, eh, el ejército dice, los soldados están cansados, etcétera, etcétera. Y hay otra frase que dice, no son los soldados los que están cansados son los oficiales de los soldados. Es decir, los soldados pueden continuar actuando. El precio, llamémoslo así, es por supuesto trágico cuando un soldado muere, pero hay que poner las cosas en proporciones. Una guerra. Mueren más gente día a día en accidentes de tránsito en Israel que en el ejército. Así que hay que poner las cosas en su proporción. Si hay 40 o 50 mil soldados dando vuelta en la franja de Gaza y una vez cada 2 días, 3 días, ¿no?, fallece un soldado o dos, no es una proporción desesperante, es una proporción que habría que tratar de evitarla. Eso sí, si no habría guerra, pero la guerra existe, es un hecho consumado. Con lo cual, eh, es una excusa. ¿Por qué lo hace el comandante en jefe? Porque él está, digamos así, influido por otros oficiales del comando en jefe. Y como dije en varias ocasiones, en forma más delicada o menos delicada, los oficiales que fueron elegidos en los últimos años, hasta los últimos 2 años, para el comando en jefe, fueron supervisados y la lista fue revisada eh, por la CIA de los Estados Unidos. Es decir, la elección del comando en jefe del ejército de Israel en la época de Biden, y a lo mejor también, supuestamente también en la época de Obama, estaba condicionada a que esos oficiales tengan cierta ideología liberal, no nacionalista, digamos así, que está destinada, entre otras cosas más grandes a nivel geopolítico, a que no quieran oponerse a un Estado palestino. Y esa es la discusión, y eso lo vengo diciendo todo el tiempo. Netanyahu es importante para el mundo, es decir, para oponerse a él, no porque Netanyahu sea una buena persona o una mala persona, sino porque Netanyahu se opone a que haya un Estado palestino. Y ese es el motivo por el cual Sánchez yo qué sé, todos los, todos los progresistas que apoyan la creación de un Estado palestino se oponen a Netanyahu, no porque le gusta la cara o no le gusta la cara a Netanyahu, sino por el hecho de que Netanyahu es el bastión, digamos así, ideológico, que detrás de él está la mayor parte del pueblo israelí. Y eso a lo mejor no ocurriría con otro dirigente menos carismático que él. Eh, como decía, que se opone a la creación de un Estado palestino. Lo que está sucediendo en este momento en Gaza con la ocupación, digamos así,
un 85% de Gaza ya está ocupado por el ejército israelí. 85%. Y la decisión de esta noche tiene que llevar supuestamente a que haya un 100% de ocupación, es que no haya un Estado palestino. Porque si no hay Gaza y si en la Cisjordania militarmente gobierna Israel, se terminó el Estado palestino. No hay dónde ponerlo, salvo que lo pongan en la ribera francesa o en Sí, Irlanda. claro. Pues nada, Está, queda un minuto, vamos a ir finalizando. Y, y lo que quería decir es eso, ¿no? Que aquí no es que se vaya a favor de querer un Estado palestino. Aquí lo que se quiere, ¿no?, es acabar con Israel, que es lo que ellos quieren e importa, y que ahora mismo estamos en el final porque es lo que tarden los rehenes en ser liberados, porque los rehenes no tienen tiempo ahora mismo, como has dicho, no hay tiempo, o duran 15 días, una semana, en el estado que están. Como no hay tiempo, tampoco va a haber mucho tiempo más para que se solucione todo este conflicto. Eso es lo que yo quería bueno, decir. Bueno, yo no sé si cada uno de esos políticos en Inglaterra, en Francia y todo eso, quiere exactamente que se termine el Estado de Israel, pero sí quiere eh, mm, ser simpático a ojos de los árabes. Y como sabemos, los árabes, los musulmanes, quieren, entre otras cosas, destruir el Estado de Israel, o la mayor parte de ellos, digamos así. Con lo cual, en definitiva, ellos son los servidores que actúan en Occidente, fortificando el sueño de los musulmanes que quieren destruir a Israel. Como los árabes mismos, los musulmanes mismos no consiguen destruir militarmente a Israel, entonces ponen dinero y con esos dineros compran las mentes de los occidentales. Si ellos hacen el trabajo en el Bueno, camino, un segundo más, en el camino los occidentales se llenan de musulmanes y sus propios países se convierten en países islámicos, pero eso es otro tema. bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Muchos besos. Salón. Hasta la semana que viene hablaremos de antisemitismo, de propaganda, antisemita también, que no hemos podido hablar, y vamos a ver lo que está pasando y lo que va a pasar, porque yo creo que estamos ya en el final de todo esto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao. Vale, Que tengas chao, un muchos lindo besos. fin de semana. Chao. Igualmente, igualmente. Salón. Hasta luego.